Hola de nuevo a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a este tercer vídeo sobre tóxicos que afectan al hígado, donde vamos a hablar sobre los fenoles y el cobre. Si miramos a la molécula del fenol, vemos que es muy simple, ¿eh? Pero si empezamos a añadirle otros grupos químicos, empiezan a salir un montón de moléculas distintas. De hecho, el fenol como tal se usa como fungicida, bactericida, sanitizante para reducir microorganismos del medio ambiente en objetos inanimados. Se usa como antiséptico y como desinfectante. Y cuando, como digo, empezamos a añadir otros grupos, pues salen sustancias como por ejemplo la aspirina y otros medicamentos. Y bueno, tienen muchas aplicaciones dentro del uso industrial y como agroquímicos. Aquí vamos a citar los principales usos en veterinaria, que son quizás los antisépticos a concentraciones por debajo del 2%, como vemos que tiene un efecto bactericida y fungicida, y por tanto pues va a ir en preparaciones para uso en piel, donde además pues tiene un efecto anestésico local, de quitar el picor. Y por ejemplo he puesto la sustancia comercial que tenemos en Colombia como ejemplo el Fevigan. Lo he puesto como ejemplo de antiséptico en que el fenol va al 1% y obviamente pues se usa para tratar heridas quirúrgicas y curar heridas para que no se infecten. Hay sustancias que llevan de hecho grupos fenólicos como algunos aceites esenciales que provienen de la madera y que son muy poco tóxicos. Y aquí quiero ponerles el ejemplo para simplemente que vean que el hecho de tener grupos fenólicos en la molécula pues no les hace tóxico. De hecho, el fenol solo probablemente sea el más tóxico de todos ellos. Y el ejemplo que les pongo aquí es el del el enjuague bucal Listerine, que lleva 4 aceites esenciales: el timol, el mentol, el eucaliptol y el salicilato de metilo. Y como vemos, pues el mentol y el salicilato de metilo, ambos tienen en común tener grupos fenólicos, pero como ya digo, son muy poco tóxicos comparados con el fenol solo. Otra aplicación que tiene el fenol es como desinfectante y normalmente pues para matar por ejemplo esporas se deben alcanzar concentraciones de hasta el 5% y a esa concentración pues sería muy irritante y corrosivo para la piel. La ventaja que tiene el fenol es que frente a otros desinfectantes es que no pierde actividad en presencia de materia orgánica, por ejemplo en presencia de heces o tierra que quede en los suelos. De todas maneras, y a modo de recordatorio, les digo que la limpieza tiene un mayor impacto reduciendo la contaminación que el propio desinfectante. Sin una buena limpieza previa es imposible que el desinfectante pues, pueda lograr disminuir la contaminación por bacterias en ninguna superficie. Y hay que hacerlo en este orden. Primero, acuérdense, siempre limpiar bien toda la suciedad. Después se aplica un detergente y se frota bien la superficie. Después se aclara con agua y lo último, siempre lo último, es aplicar el antiséptico. Bueno, pues como ejemplo de producto comercial les pongo aquí la veterina, que es como ven, se emplea para desinfectar los establos, los gallineros, las porquerizas, suelos, corrales. Y si ven creolina, como tienen aquí, la creolina es en realidad una mezcla de sustancias, pero el principal componente tóxico ahí sigue siendo el fenol, y ante una exposición el tratamiento pues sería el mismo. La diferencia es que la creolina es básicamente un desinfectante que se ha extraído por destilación seca de la madera en grandes autoclaves y el residuo que queda es una masa oscura de aspecto de jarabe que se le denomina creosota y está compuesta básicamente a base de fenol y cresol, que son aceites de alquitrán de hulla, y la molécula pues la tienen ahí. Es básicamente un fenol que tiene un grupo metilo y en el anillo del benceno, ya sea en posición orto, meta o para. Con respecto al mecanismo de acción, se dice que actúan como tóxicos protoplasmáticos, es decir, por contacto directo con la célula
pues va a producir una necrosis coagulativa. Se comporta básicamente el fenol como si fuera un ácido, y todos los ácidos pues producen un tipo de necrosis, como digo, coagulativa, donde el tejido se vuelve pálido con respecto al tejido normal que le rodea, y se puede diferenciar bien pues porque normalmente pues se mantiene su arquitectura, a diferencia de si fuese una necrosis por una base, en que el tipo sería, como digo, una necrosis de tipo licuefactiva, en que se disuelve o, si quieren, se digiere la célula. Imagínense, por ejemplo, la sangre de los aliens, que atraviesa las paredes. Pues igual, la base produce un tipo de necrosis licuefactiva, mientras que los ácidos producen una necrosis de tipo coagulativa. Por ejemplo, el pus pues sería un tipo de necrosis licuefactiva. Por tanto, por donde vayan estos fenoles, pues van a ir causando un daño. Si es en contacto con la piel, pues se va a causar una decoloración de la misma y una palidez de la misma. Y la exposición, si es por vía oral, pues vamos a tener signos de gastrointestinales, vómitos, náuseas, principalmente. Y si la dosis ha sido muy alta, pues cuando se absorban van a llegar al hígado y a los riñones, y se va a producir un daño hepático y renal. Si se absorbe más y atraviesa el hígado, pues va a llegar al sistema nervioso central, e incluso se pueden llegar a producir convulsiones y matar al animal, o todo lo contrario, se puede producir un estado depresivo, y el animal entra en coma y un paro respiratorio. Como vemos aquí, pues el tratamiento va a ser de tipo sintomático, no hay antídoto específico. Si es por vía oral, pues habría que dar demulcentes, como por ejemplo la leche o clara de huevo. Por lo general no está recomendado hacer un lavado gástrico por si ha habido daño esofágico, ya que estaríamos ante una sustancia corrosiva. E igualmente, pues si inducir el vómito tampoco estaría recomendado por el riesgo de poder dañar el esófago. Si la exposición hubiese sido de tipo tópica, pues dicen que el agente ideal de lavado sería el polietilenglicol, o bien como alternativa citan el glicerol, y después se usaría el agua con un detergente, y eso parece que es más efectivo arrastrando el fenol que no se haya absorbido a través de la piel. Bueno, pues vamos a ver este caso de 3 perros en que el dueño, por desconocimiento, hizo una solución de ivermectina que llevaba un 90% de fenol, y se la administró a sus 3 perros como antiparasitario por vía oral. La dosis que recibió cada perro fue más o menos de 6 veces por debajo de la dosis letal 50, que está descrita en ratas, y los signos inmediatamente fueron de hipersalivación, ansiedad, tremores, jadeo, y ahí mismo el dueño indució el vómito con agua oxigenada. La cuestión es que los signos persistieron y decidió llevarlos al veterinario a las 12 horas, y el veterinario no se le ocurrió otra cosa que darles el flunicil meglurine, que es un antiinflamatorio no esteroideo, y desametasona, que es un glucocorticoide. Pues bien, ambos fármacos estarían contraindicados en este caso porque hay riesgo de que se haya formado una úlcera gástrica, y ambos de por sí pues son fármacos ulcerogénicos. La cuestión es que a las 30 horas los animales los llevaron al hospital de la Universidad de Luisiana, y allí pues les hicieron una exploración completa, incluyendo una endoscopia gástrica, y vieron que los perros pues en la exploración tenían taquipnea, úlceras bucales debajo de la lengua y encima de la lengua, como se observa en esas imágenes. Y cuando anestesiaron a los animales, pues vieron que tenían múltiples áreas del estómago erosionadas, con zonas obviamente ulceradas en todo el estómago. Por suerte, la mayoría de esas zonas ulceradas eran superficiales, pero en un perro vieron una úlcera muy profunda con riesgo de perforación. Obviamente eso pues implica un riesgo para la muerte del animal si se perforase a través de toda la pared del estómago. El tratamiento, aquí lo tienen, fue a base de antihistamínicos H2, mencionan la ranitidina, y a través de su carfato, que es otro protector del estómago. Les dieron amoxicilina como antibiótico, imagino para prevenir posible sepsis y por la úlcera de estómago, y en verdad pues no dicen nada de haberles dado analgésicos, pero yo en este caso pues habría administrado algo para el dolor, y obviamente no hubiera dado un antiinflamatorio no esteroideo
probablemente hubiera usado un opiáceo potente, ya sea la morfina o alguno de sus análogos. Lo que sí hicieron es medir algunos de los parámetros de la sangre que tenemos aquí, y como veis pues tenía elevada la aspartato aminotransferasa en 2 de los 3 perros. Lo que pasa que esa enzima pues no es específica del hígado, y si veis tenía también elevada la creatinina fosfoquinasa, que es del músculo, estaba muy elevada, y entonces pues quizás esa aspartato aminotransferasa podemos decir que probablemente viniese del músculo, porque si vemos la bilirrubina y la fosfatasa alcalina estaban normales. Así que yo probablemente pues me inclino a decir que en este caso no hubo daño hepático. Lo que yo pienso es que la dosis aquí que recibieron estos perros no fue suficientemente alta como para producir un daño hepático, y sí para producir esas lesiones de contacto en la cavidad bucal y en el estómago, y obviamente pues se perjudicaron probablemente por haber dado el flunixin y la desametasona, eh, por lo menos en lo que respecta al estómago. De todas maneras, podemos decir que los perros estuvieron de muy buenas y que la dosis no fue muy alta, y con el tratamiento pues al final los perros se recuperaron todos.